¿Qué beneficios se pueden esperar ya sabiendo que hay una relación causal entre la actividad física medida en este caso, en esta gráfica, por el tiempo semanal o minutos semanales que se hacen de actividad física y los beneficios de salud? ¿Qué quiero mostrarles en esta curva? En la primera parte de la curva ustedes ven que solo aumentando a 100 minutos aumenta dramáticamente los beneficios, es decir, mortalidad y morbilidad reducida, más beneficios adicionales del ejercicio, y aumentando solamente a 200 minutos semanales, que eso equivaldría a muy poco ejercicio diario, ¿sí? Quizás no más de 30 minutos de actividad física, ni que era ejercicio, actividad física, ya se obtiene más de la mitad de los beneficios que se podrían lograr haciendo cualquier otro nivel de actividad física. Es decir, que hacer actividad física en pocas dosis mejora la posibilidad de morir y enfermar de la población, ¿sí? Luego, el efecto directo sobre la salud pública es irrefutable. En este estudio hecho por la epidemióloga de Harvard, Ai-Min Lee, nos muestra la prevalencia del sedentarismo y el riesgo atribuible por el mismo sedentarismo, ¿sí? Y muestra a los efectos no solo del sedentarismo, sino del tabaco, para mostrarles cómo el nivel del riesgo atribuible por ejercicio, o por sedentarismo mejor, que es la ausencia del ejercicio, es similar al tabaquismo. No estamos hablando de un factor muy, digamos, no parece a simple ojo que sea tan grave como el tabaquismo. Sin embargo, las tasas de tabaquismo en Colombia podrán estar en el 18 al 21%, y en cambio la prevalencia del sedentarismo, como les dije, puede llegar al 65% de la población. Luego estamos hablando de un factor de riesgo con una capacidad de generar muertes igual a la del tabaquismo, pero en una escala poblacionalmente muchísimo más alta. Aquí seguimos viendo cosas relacionadas del riesgo relativo de mortalidad con los niveles de actividad física, y no cambia lo que estábamos viendo, ¿no? Como en la medida que se hace un gasto calórico semanal mayor, cae significativamente, ¿sí? Aquí está el riesgo relativo por debajo de 1, quiere decir es un efecto protector, cae por debajo de 1, y en la medida que se hace mayor gasto energético, mayor la reducción de la posibilidad de mortalidad. Si me creen, puede llegar casi al 50% de reducción de mortalidad. Y ahora les voy a mostrar un metaanálisis muy interesante que se está haciendo, que ha sido publicado recientemente, donde se verifica esta cifra. En la gráfica B, a la derecha, se ve cómo el riesgo relativo de mortalidad cae de cifras escandalosas en hombres y mujeres. Mujeres casi de 5 y hombres de 3.5. Quintiles de actividad física, es decir, el quintil 1 es el más sedentario, el quintil 5 el más activo. Solo pasar del quintil 1 al 2, o sea, solo hacer un poquito más, solo hacer un poquito de actividad física, hace una disminución enorme en esta primera parte de la curva de la disminución del riesgo relativo. Basados en esta evidencia hasta ahora mostrada, el CDC en Estados Unidos ha hecho una recomendación para que la población americana al menos acumule 150 minutos de actividad semanal y que lo combinen con un poco de ejercicio de fuerza. Esto es para lograr iniciar los beneficios, pero tengan en cuenta, si se sigue aumentando el gasto energético y el gasto calórico por actividad, se van a obtener beneficios adicionales. Si solo cumplieran esta recomendación de actividad física, 150 minutos semanales de actividad física, esto solamente les pedirá una inversión del 1.5% del tiempo total de la semana, ¿sí? O tal vez el 3% que pasamos despiertos. No es nada de inversión contra los posibles beneficios.
¿sí? Miren cómo cambia nuestro cerebro con estas imágenes de tomografía por emisión de positrones que marcan los sitios de actividad del cerebro. Y miren cómo cambia nuestro cerebro solamente después de 20 minutos de una caminata. El comportamiento metabólico de nuestro cerebro cambia completamente, ¿sí? Si se mide objetivamente los niveles de actividad física en poblaciones, se encuentra una cosa todavía más preocupante, aunque esto es quizás un dato más ya para especialistas, porque epidemiológicamente se encuentra que el 70%, 65% son sedentarios, pero si se les mide con un acelerómetro que mide objetivamente la cantidad de actividad física, solamente 5% de la población cumpliría con la actividad física recomendada. Es decir, somos una humanidad evolucionada, sedentaria y predispuesta a las enfermedades crónicas. Una nueva cosa, hasta ahora hemos dicho que hacer actividad física, que hacer ejercicio nos va a poder mantener libres de enfermedad. Es cierto, y es causa-efecto. Pero evidencia reciente, publicada ya en 2009, muestra que como factor de riesgo independiente, hágase o no actividad, miren esta gráfica, hágase o no actividad, ¿sí? Vamos a tener una relación independiente del tiempo que duran sentados en el día. Y a mayor cantidad del día sentados, mayor riesgo de mortalidad. Es decir, que ya la recomendación que estamos haciendo, la recomendación moderna es que no solamente sean activos, sino que además hay que tratar de reducir las horas que permanecemos sentados en el día, porque los estudios epidemiológicos, y muchos más estudios epidemiológicos modernos, están mostrando esta tendencia. Una vez más, ¿sí? Miren los comportamientos sedentarios medidos por las horas que podemos pasar viendo televisión. Aquí vemos en el valor 1, el valor de base del riesgo de la población general, y en la medida en que las horas de televisión semanal aumentan, se tiene más riesgo de diabetes, hasta el doble, o más riesgo, de diabetes hasta el doble, o más riesgo de obesidad, ¿sí? De manera que tenemos ya dos variables en juego. Y es que el tiempo sentado, el tiempo de inactividad durante nuestras actividades de la vida moderna, como es estar sentado en un computador estudiando, haciendo la actividad diaria, aumenta al doble la posibilidad de sufrir obesidad y diabetes, e incluso aumenta la mortalidad. Dice el doctor Steven Blair, y por eso lo pongo en inglés y en comillas, ¿no? Con certeza, ¿sí? El americano, el médico típico americano, ¿sí? Es más probable entre 10 y 50 veces que mida el colesterol, la presión arterial y el índice de masa corporal que pregunte por la actividad física, y mucho menos que recomiende actividad física, siendo como una medida global un factor de riesgo más prevalente y con una posibilidad de reducción de la mortalidad mucho más alta. Creo que esas cifras no deben estar muy lejos de lo que tendrá nuestro sistema de salud. A eso le podemos agravar que aquí el médico tiene restricciones para pedir exámenes por el sistema de salud, de manera que creo que ni siquiera le van a pedir exámenes para evaluar los factores de riesgo tradicionales. Muy bien, no quiero cansarlos mucho con toda la evidencia porque es abrumadora, de la evidencia que hay del fitness y la mortalidad, o el bajo fitness, como está aquí en la primera barra de esta gráfica, ¿sí? Como el fitness cardiovascular y el riesgo atribuible es enorme comparado con lo que puede hacer la obesidad, tabaquismo, hipertensión, colesterol o diabetes. Luego, tener un mejor nivel de fitness, es decir, tener un mejor consumo de oxígeno, en otras palabras, tener una mejor capacidad cardiorrespiratoria, se va a asociar con una posibilidad de morir mucho menor.
aquí vemos en este estudio de el New England Journal of Medicine de 2002, ¿sí? Midieron en una prueba de esfuerzo 20.000 sujetos. Y en esa prueba de esfuerzo le calcularon el consumo máximo de oxígeno, es decir, la capacidad de extraer oxígeno del ambiente para producir energía durante ese esfuerzo. Una variable que es muy usada en fisiología. Y veían cómo entre mayor era el consumo de oxígeno, mayor era, o menor, perdón, era la posibilidad de morir. El que lograba superar un umbral de 8 METs, quiere decir que podemos multiplicar 8 veces nuestro metabolismo basal en ejercicio, que no es mucho, eso es como caminar rápido. Y si uno logra esa capacidad física en una prueba de esfuerzo, ¿sí? Pues puede reducir de 4.5 veces la probabilidad de morir a tan solo 1.2 veces la probabilidad de morir. Es demasiada la evidencia epidemiológica. Los individuos diabéticos. Hay dos cosas muy interesantes en los individuos diabéticos y la evidencia. Primero, los individuos diabéticos tipo 2 que realizan actividad física y que tienen un muy buen nivel de fitness, reduce el riesgo de mortalidad de 4 a 1. Es decir, que el ejercicio se ha vuelto terapia estándar. No es ético. Las guías basadas en la evidencia recomiendan que es tan importante como la dieta o como las medidas farmacológicas, recomendar ejercicio a los individuos con diabetes tipo 2. No hacerlo le estaría quitando la posibilidad de sobrevivir o la posibilidad de evitar complicaciones serias. Todo diabético, por guías basadas en la evidencia, debe hacer actividad física regular. Este estudio del New England Journal of Medicine, también en 2002, hace el mismo estudio de mortalidad, muestra cómo, miren, que quisiera mostrarles esto, miren cómo los individuos en la curva de sujetos normales, cómo la curva de mortalidad, estos son los niveles de sobrevida o las curvas de sobrevida de los individuos que lograron más de 8 METs en la prueba de esfuerzo, que les dije que es un resultado mediocre, pero miren cómo se puede comparar con los que solo lograban hacer 5 METs en la prueba de esfuerzo. La mortalidad es el 50% mayor. No estamos hablando de algo trivial. 50% de reducción, de aumento de la mortalidad, solamente porque tienen menor capacidad física. Una gráfica que nos muestra el resumen de toda esta evidencia, de muchos estudios, donde evidentemente podemos ver una tendencia a que a mayores niveles de actividad física, menor perfil de morbimortalidad. Es decir, tenemos ya clara la evidencia de una curva dosis-respuesta, que en promedio es esta. Y una vez más, esta flecha les está diciendo que pasar de ser muy sedentarios a muy mínimamente activos, cumplir aquellos 150 minutos de actividad acumulada en la semana, que es poco, reduce en forma muy significativa el riesgo de morir. Si se mira la distancia que recorren individuos, ustedes saben que Estados Unidos es un país de caminadores, aquí no somos tan caminadores por muchos factores sociales y culturales. Miren los individuos en la curva, los que caminan más millas, que es la curva de arriba, a la semana. ¿Sí? Perdón, la curva de abajo, la que estamos viendo, es que no se nos ha bloqueado. La curva de abajo, estamos viendo en este estudio la curva de mortalidad tan diferente con los que caminan solamente de 0 a 1 milla al día, comparado con los que caminan de 2.1 a 8 millas al día. Una vez más, 50 o 55% menos de mortalidad. Un estudio que tenemos que mirar aún con cautela. Habíamos recomendado 150 minutos a la semana. En este estudio que se hizo y se publicó en Lancet, que es otro journal de altísimo valor científico, mostraba cómo la reducción del riesgo de mortalidad en todos los individuos con y sin factores de riesgo, por todas las causas de mortalidad, era el 14%. ¿Pero con qué? Con solo 90 minutos acumulados de la semana. Eso es muy poquito ejercicio.
Este estudio hecho en Taiwán siguió a cada 416.000 sujetos. De manera que es tan fuerte epidemiológicamente que tenemos que tenerlo en cuenta. Pero aún tenemos que ver si esto nos sirve para hacer una recomendación a la población, porque es que 90 minutos de actividad acumulados a la semana es muy poco. Y miren la cantidad de beneficio que se puede lograr. De este mismo estudio, mire, sumando todas las causas de mortalidad, hasta un 35% de reducción de la mortalidad cuando se hacen 90 minutos diarios, que es la curva que está aquí abajo. Pero muy cerca de ella está la curva de muy poca actividad, como son los 90 minutos semanales. En esta gráfica tenemos abajo en el eje X A, los que menos ejercicio hacen, B moderado y C alto. Y fíjense cómo los individuos que hacen poco ejercicio obtienen un gran beneficio, es la mayor pendiente de la curva. Luego en la zona B tendremos los individuos que hacen una cantidad moderada, que lógico obtienen más beneficio. Y esta es la curva del fitness. Claro, cuando uno hace muy poco ejercicio, no esperen bajar de peso, no esperen mejorar su resistencia, solamente esperen grandes beneficios en salud. Hay que hacer más actividad física para mejorar el fitness, bajar de peso y mejorar la fuerza, la resistencia, la movilidad. Porque si uno ya hace demasiado ejercicio, ya los que se les va la mano podrían llegar a tener algunas complicaciones osteomusculares. Hacer demasiado también incluso puede asociarse con algunos problemas osteomusculares. Estamos viendo que para muchas condiciones tenemos evidencia. Ya se ha vuelto un poco denso dentro de la charla toda esta evidencia epidemiológica en los diferentes factores. Solamente les quiero mencionar que lo mismo sucede el efecto de los lípidos, del efecto del fitness en los lípidos. A mayores niveles de fitness, menores niveles de LDL. No es nada nuevo. A mayores niveles de actividad física, mayor contenido de masa ósea. Hombres y mujeres logran un pico cerca de los 25 años de masa ósea. Y a partir de allí empieza a decrecer dramáticamente el contenido mineral óseo. Si uno ha sido activo y si ha tenido una dieta apropiada durante los primeros 20 o 25 años de su vida, logra un pico más alto. Lo que quiere decir que en el decremento asociado con la edad, pues nos va a llevar a tener un mejor nivel de masa ósea si hemos sido activos y además si seguimos siendo activos a lo largo de la vida. Es decir, que podemos hacer una gran reducción de la osteopenia y osteoporosis si los individuos fueron activos y se mantienen activos a lo largo de su vida. Bueno, incluso individuos con enfermedad renal que en la diálisis, en lugar de ponerlos a leer el periódico, los pusieron a pedalear en un ergómetro muy suave durante la diálisis. Miren cómo los individuos que fueron sedentarios versus los que no fueron sedentarios durante la diálisis tienen una mortalidad absolutamente diferente. ¿Qué nos dice la epidemiología moderna? Hacer actividad física previene la diabetes, así como suena, como cualquier enfermedad prevenible. Grandes estudios epidemiológicos nos mostraron que es menos probable sufrir diabetes, muy fuerte el efecto, entre los individuos que son sedentarios contra los individuos que son activos. No suena mal, se puede decir con evidencia que el ejercicio regular previene la aparición de la diabetes tipo 2. Este estudio que les quería mostrar desde antes, si modificamos diferentes factores de riesgo, lo que hablaba de la reversibilidad, si quitamos la obesidad, quitamos el tabaquismo, por favor, estudiantes de medicina, no fumen, no es saludable para ustedes, no es saludable para su profesión y no es saludable para sus pacientes. Si mejoramos nuestros hábitos alimentarios, otro problemita que tenemos en nuestra formación médica. Si disminuimos el alcohol, serio problema en el estudiante de medicina. Y si nos volvemos activos, en este estudio, en este metaanálisis donde se estudiaron 18 cohortes, con un total de 531.000 individuos durante 13 años, se quitaron los 5 factores. ¿Sí saben cuánto se pudo reducir? En un 66% la mortalidad en esos 13 años de seguimiento. No hay, a todos ustedes les digo, no existe
ni en la Mayo Clinic con la máxima tecnología posible. Una intervención que pueda reducir la mortalidad de tal manera. Una intervención médica tan eficaz y tan costo efectiva como la actividad física y en este caso como los estilos de vida saludables. No la hay y no la va a haber. O sea que no esperemos que la medicina vaya a desarrollar los equipos para mejorar la salud metiéndonos a una cámara como muestran las películas de ciencia ficción y arregla en cuestión de segundos nuestro organismo deshecho por nuestro estilo de vida no saludable. Lo que podemos hacer es tener mejores hábitos de vida y tener mejores estilos de vida. Y si logramos a nivel de salud pública que la población sea más activa, el efecto es hacer un sistema de salud más lógico, económicamente sostenible y tendremos una población con mucha mayor calidad y cantidad de vida. Creo que con estas diapositivas, para no seguirlos aburriendo con la evidencia que tenía, además de mostrarles muchas más cosas, podemos mostrarles y irlos induciendo a pensar que las ciencias del ejercicio, que la medicina del deporte, que es una rama que está emergiendo y próximamente existirá como posgrado en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, esperamos para el segundo semestre de 2014, pueda interesarlos a ustedes participar de una especialidad nueva, novedosa, cuyo énfasis es preventivo, que está basado en la evidencia científica, que obviamente interviene en los deportistas y en el alto rendimiento. Y seguramente ha tenido mucho que ver para que nuestra selección Colombia vaya al mundial, pero que hay además otras 40 millones de colombianos que se pueden beneficiar en su salud y en su calidad de vida de hacer actividad física. Al final quiero mostrarles en esta diapositiva cómo ya se han estudiado los genes que pueden modular todo el comportamiento metabólico y funcional, modificando una cantidad enorme de genes. Aquí lo vemos. Es decir, que no importa que los genes estén defectuosos en algún grado o sentido, que se expresen aquellos genes no deseables, sino que con un mecanismo epigenético podemos modificar desde estímulos ambientales la expresión de genes benéficos y evitar la expresión de genes que nos llevarán a enfermedades crónicas. Incluso, no tuvimos tiempo, pero quizás haremos una conferencia especial dedicada al cáncer. El sistema de vigilancia epidemiológica, de vigilancia inmunológica, mejora en los individuos activos. ¿Y eso qué? Pues que las células natural killer y las células de reconocimiento reconocen mucho más eficientemente las células extrañas, las células tumorales que quizás producimos a diario, y las eliminan. Cáncer de colon, cáncer de vejiga, cáncer de seno, y casi ya unas 6 variedades de cáncer, ahí hay otras en estudio, tienen un riesgo relativo menor en los individuos sedentarios. Y la probabilidad incluso de supervivencia de mujeres en estado 3B con cáncer de seno operadas que hacen actividad física es mucho menor que las mujeres que, a pesar de haber sufrido el mismo tratamiento con mamoplastia, con mastectomía, con todo lo que haya que hacer, también van a tener mayor posibilidad de morir. El cuadro que ven allí ve todo lo que puede hacer el ejercicio en el funcionamiento de su fisiología, de la fisiología de sus pacientes, en cuanto a la regulación metabólica, trofismo de los tejidos, quema de grasa, aumento de los tejidos magros, sistema de vigilancia inmunológica y aparición de cáncer, sensación de bienestar, porque el ejercicio libera hormonas, libera opioides endógenos, que producen una mejor sensación de bienestar, de autoestima, crean a veces hasta dependencia interna al ejercicio. Pues que ya hagamos actividad física regular, el día que no la hacemos nos sentimos mal, nos faltan nuestros opioides endógenos, nuestras endorfinas. Y sobre los sistemas de producción de energía, lo que nos hace mucho más eficientes físicamente que quienes no lo hacen. Miren este estudio, tomen la referencia y mírenlo con calma. ¿Sí? Ya estamos al nivel de los genes y de cómo epigenéticamente se puede modificar con la actividad física la expresión de muchos genes que podríamos llamar genes promotores o proteínas promotoras de la salud. Son muchas que se han asociado con múltiples enfermedades.
Vamos a hacer una segunda revisión ya específicamente del efecto del ejercicio, no como medida preventiva. En esta sesión hemos revisado el efecto del ejercicio en la prevención primaria y cómo podemos evitar padecer las enfermedades crónicas que aportan la mayor carga de enfermedad y mortalidad en la humanidad. En una siguiente revisión revisaremos ya el efecto del ejercicio en condiciones como la obesidad, la hipertensión, el síndrome metabólico, el cáncer, la diabetes y la enfermedad cardiovascular y enfermedad coronaria. Por ahora, quiero agradecerles la atención que han tenido en esta clase, un poco densa. Revisen la evidencia, miren todo lo que está pasando en el mundo, miren la tendencia mundial del fitness y como le dice este médico a su paciente, que este sí recomienda actividad física, es de los pocos que lo hacen. ¿Qué le encaja mejor en su agenda, señor? ¿Ejercitarse 1 hora al día o estar muerto las 24 horas del día? Muchas gracias.